Se dice, se cuenta, se rumora que a una persona se le conoce por el nombre que tiene. Yo digo que se hace presente no solo por ello, sino por cuanto hace con su nombre y lo plasma a través del tiempo en las acciones cotidianas. Hoy, el cual es un tiempo infinito, tenemos el privilegio de recibir en este espacio educativo, más allá de un nombre, más allá de una historia. Hoy, el doctor Mario Chávez Campos comparte su hacer y su saber dentro de un rubro que él conoce muy bien, la educación pública, un mal necesario. Hablando desde las necesidades que como docentes vivimos, conocemos y experimentamos de forma continua. Gracias, doctor, por su asistencia y por compartir con todos nosotros esta visión particular de la educación que lo caracteriza y que es muy grato recibir. En esta ocasión será el doctor Miguel Ángel Pérez Cortés, compañero docente de nuestra institución, quien le acompañará en este trayecto donde el saber se destile para compartirlo en un elixir de conocimiento para quienes hoy estamos aquí. Sea usted bienvenido a esta institución de educación superior, la Escuela Normal de Coacalco, que en el marco de su 51 aniversario ha buscado promover acciones de cultura, pero sobre todo de crecimiento para sus estudiantes. Reitero el agradecimiento de todos nosotros por su charla y lo dejo en buenas manos. Doctor Miguel, cuando guste. Gracias, doctor Manuel. Buenos días a todos los presentes. Es un verdadero honor y un placer, de verdad, dar la bienvenida a nuestro ponente magistral de esta mañana. Nos acompaña una persona cuya pasión por la educación y la cultura es tan vasta como su trayectoria profesional. Él es un líder, un académico consumado y sobre todo un ser humano comprometido con la transformación a través del conocimiento y profunda vocación por servir a la comunidad magisterial y al país. Con una sólida formación médica y pedagógica, ha ocupado roles cruciales desde la rectoría de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán hasta dirigir la educación superior para el magisterio a nivel nacional. Actualmente se desempeña como director general de operación de servicios educativos de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Pero más allá de sus cargos, es un escritor talentoso cuyas letras han enriquecido la literatura mexicana. Estimados colegas, amigos y, citándolos, amantes del aprendizaje, este día tenemos el privilegio de escuchar a alguien a quien admiramos profundamente, no solo por su currículum, sino por la calidez y dedicación que imprime en cada proyecto y en cada enmienda que tiene. Él es considerado por muchos como un pilar en la educación pública de nuestro país. Un hombre que ha navegado con éxito en las aguas profundas de la academia, la administración pública y la creación literaria. Su experiencia como líder de la SEP y su actual rol directivo de la Ciudad de México hablan de esa capacidad de vocación y visión del futuro inquebrantable, que suma y que contagia. Luz, paz, y luz en la inteligencia, paz en el corazón y fuerza en la voluntad. Fue el cierre de uno de sus discursos cuando nos encontrábamos en línea por esta condición de distanciamiento que experimentamos hace algunos años. Esta frase la tengo en lo personal muy presente. Me atrevo a decir que me marcó como a muchos de los que lo escuchamos, tal vez por la situación o la condición en la que estábamos. Y a pesar de haberlo escuchado varias veces, ese discurso en particular fue donde con alguien que aprecio en esta escuela coincidíamos en la academia y reconocíamos y confiábamos que antes de la posición de líder académico, reafirmábamos al ser humano. En el marco del aniversario de la Escuela Normal de Coacalco, recibamos por favor con un fuerte aplauso cargado de calidad y reconocimiento a un gran pensador y amigo de la educación, al doctor Mario Chávez Campos. Voy a ceder el uso de la voz para escuchar la conferencia del doctor. Muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel, muchísimas gracias al doctor Irving, director de esta Normal de Coacalco. Gracias a todas y todos, a la maestra Susana, maestros que han hecho posible esta posibilidad de compartencia con
con ustedes. Agradezco también que en este espacio para compartir, no es una ponencia magistral, ponencia magistral está nuestro compañero Daniel Suárez, a quien ustedes han escuchado. También Daniel Suárez sí es es un portento académico en América Latina en el marco de recuperar las voces invisibilizadas de las maestras y los maestros. Tengan cuidado porque él les va a entrevistar sin que ustedes se den cuenta. Bien, pues, y saludo a todos, todas, todes. Me da muchísimo gusto que esté el auditorio lleno de estudiantes. Me han pedido que hable sobre la importancia de la educación pública y su papel en la reconstitución del tejido social. ¿Quién decide lo que vale la pena aprender? Durante un siglo, ¿quién o quiénes han decidido los contenidos, los conocimientos que poblaban las aulas de nuestro país? Porque detrás de cada plan de estudios, de los libros de texto y los exámenes estandarizados, hay alguien que tomó una decisión. Alguien dijo, esto sí importa y esto no. Alguien trazó una línea entre el conocimiento legítimo y el conocimiento descartable. Y durante demasiado tiempo ese alguien no fueron ustedes. Ni las maestras ni los maestros, ni las madres y padres que despiertan a sus hijos antes del amanecer para llevarlos a la escuela, ni las comunidades que sostienen con su esfuerzo diario la posibilidad misma de que exista un espacio llamado aula. Las decisiones sobre qué debían aprender los niños de México y las niñas se tomaron en oficinas climatizadas, ajenas al polvo de los caminos rurales o al ruido de las ciudades, donde el transporte público tarda 2 horas en llegar. Oficinas ajenas a las lenguas que nombran el mundo, con una precisión que el español a veces no alcanza. Se tomaron decisiones siguiendo recomendaciones de organismos internacionales que jamás pisaron una telesecundaria en la tierra de Oaxaca, ni una primaria en la periferia de Ecatepec. Se tomaron con la convicción de que los expertos saben más que las comunidades sobre lo que las comunidades necesitan. Ustedes, normalistas de Coacalco, conocen bien esa periferia. Esta escuela nació en 1974 para formar maestras y maestros que enseñarían en el nororiente del Valle de México, en esa franja donde la ciudad se desborda sobre lo que antes fueron tierras de cultivo y pueblos antiguos. Coacalco, Ecatepec, Tecámac, Tultitlán, territorios donde millones de familias llegaron buscando la vida que la capital les negaba. Aquí se levantaron colonias enteras sin agua ni pavimento. Aquí la escuela pública fue muchas veces el primer edificio sólido del barrio, el primer lugar con luz eléctrica y el primer espacio donde las hijas e hijos de migrantes pudieron imaginar un futuro con más prosperidad que el de sus madres y padres. Aquí se aprende a enseñar en la frontera, en el borde, en ese filo donde todo está siempre por hacerse. Y aquí estamos, preguntándonos si es posible hacer las cosas de otra manera. Si la educación pública puede dejar de ser algo que se nos impone y convertirse en algo que gestamos. Si la voz de quienes enseñan y aprenden puede tener algún peso en las decisiones que determinan su vida. Yo creo que sí. Y creo que ya está sucediendo. Y que este logro, como todo lo que se arranca al poder, fue una victoria de quienes nunca dejaron de insistir de la base magisterial. Pero antes de hablar de lo que sucede, necesito hablar de lo que sucedió. De las palabras que nos enseñaron a usar y que sirvieron muchas veces para silenciarnos. Piensen en expresiones como sociedad civil, participación ciudadana, diálogo con las comunidades.
Durante décadas estas palabras funcionaron como conjuros que los gobiernos pronunciaban para legitimar lo que ya habían decidido. Se organizaban foros donde la gente podía hablar, se abrían buzones de quejas, se instalaban mesas de consulta con manteles largos y micrófonos. Y la gente hablaba con esperanza, con rabia contenida, con la ilusión de que alguien les escuchara. Pero cuando las actas se firmaban y las cámaras se apagaban, las decisiones seguían siendo las mismas que hubieran sido sin consulta alguna. Era participación decorativa, el artilugio de la comunidad invocada pero jamás escuchada. Se nos pedía que participáramos, pero nuestra participación era catarsis, nunca decisión. Servía para desahogarnos, para sentirnos parte de algo, para que después no pudiéramos quejarnos. Lo que nunca nos dieron fue la oportunidad de decidir. Cuando a una comunidad se le niega la posibilidad de decidir, se le niega el derecho a nombrar su propia vida, porque quien nombra define, y quien define decide. Durante décadas, los problemas de las comunidades fueron traducidos a un lenguaje técnico que nadie reconocía como suyo. Los dolores se convirtieron en indicadores de marginación. Las luchas en focos rojos de gobernabilidad. Los sueños en áreas de oportunidad para la inversión. A las comunidades les arrebataron las palabras con que habían nombrado el mundo durante generaciones y les impusieron un vocabulario ajeno, diseñado para que otros y otras hablaran en su lugar. Hay pocas formas más eficaces de humillar a alguien que decirle: tú no sabes cómo se llama lo que te pasa. Mientras tanto, los vínculos que sostenían la vida común se fueron deshaciendo. Las políticas económicas de aquellos años convirtieron a los ciudadanos en consumidores y a las comunidades en mercados. El éxito se volvió asunto privado, el fracaso también. Si alguien no conseguía empleo, era porque no se había esforzado. Si una escuela fallaba, era porque los maestros y maestras eran flojos y corruptos. Cada problema colectivo se tradujo en culpas individuales, y así, poco a poco, fuimos perdiendo la capacidad de reconocernos como parte de algo mayor. El vecino dejó de ser alguien con quien se comparte un destino. Se volvió extraño, competidor, una amenaza. Las asambleas se olvidaron. El nosotros fue reemplazado por millones de yo solitarios, cada uno tratando de sobrevivir como pudiera. Cuando el nosotros se deshace, compañeras y compañeros, la violencia encuentra dónde andar. No hablo solo de la que aparece en los periódicos, hablo de la violencia callada, de no mirar al otro y a la otra a los ojos, de cruzar la calle para evitar al que parece distinto. Hablo de encerrarse detrás de muros cada vez más altos, mientras afuera el mundo se vuelve tierra de nadie. La violencia prospera donde los rostros se han vuelto anónimos y la vida ajena ya no conmueve. Por eso me resulta problemático escuchar que hay que reconstruir la vida comunitaria, como si alguien pudiera venir desde afuera a reparar lo que otros rompieron. La palabra sugiere un arquitecto externo, un ingeniero social que sabe cómo deben hacerse las cosas. La comunidad necesita otra cosa, que le devuelvan lo que le arrebataron. Por eso prefiero hablar primero de restitución y después de reconstitución. Restituir, compañeras y compañeros, es devolver lo que fue tomado: la voz, la capacidad de nombrar y el derecho a diseñar la solución. Reconstituir es lo que la comunidad hace después, cuando vuelve a constituirse como sujeto de su propia historia con aquello que le fue devuelto. Nadie puede reconstituir a otro y a otra, pero sí podemos crear las condiciones de restitución
para que el otro y la otra se reconstituyan a sí mismos. Y la educación pública, cuando se hace bien, es quizá el espacio más poderoso para esta restitución. Piensen en lo que significa la escuela